El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Hermanos, hermanas, estamos en el día miércoles y nosotros seguimos reflexionando la palabra que el Señor nos da la oportunidad de que lo hagamos. Y lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha entrega. Todo para que usted por lo menos tenga la oportunidad, si no le gusta mi reflexión, pues por lo menos escuche el Evangelio. Entonces ya eso le va a llenar. Sin embargo, pues a nuestras limitantes tratamos de hacer una pequeña reflexión e interpretación del texto que se lee. En este día, pues, miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario, reflexionamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículo del 18 al 27. Esto nos dice la palabra. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, de las 4 sectas existentes activas en tiempos de Jesús, una de ellas y que tenía mucha presencia eran los saduceos. Bastantes de la aristocracia pertenecían a los saduceos. Pero entre los saduceos y los fariseos había una diferencia abismal. ¿Y cuál era? Que los fariseos sí creían en ángeles, en espíritus, etc., y en la resurrección. En cambio, los saduceos no creían en esto. Y entonces ellos, muy campantes, haciendo uso de su sabiduría, llegan a hacerle la pregunta a Jesús. Mira, y se remiten a la ley del liberato. ¿Qué era esto? Que cuando moría uno que se había casado con una joven, y si éste tenía hermanos, y si él moría y no les dejaba ningún hijo a la mujer, el hermano inmediato tenía que tomarla como esposa, y así hasta que uno le diera descendencia. Todo era de alguna manera por proteger a la mujer. Entonces le hacen la pregunta a Jesús. Resulta que 7 hermanos estuvieron casados con esta mujer. Y si es cierto que existe la resurrección de los muertos, cuando estos resuciten con esa mujer, ¿de quién va a ser? ¿Del primero? ¿Del segundo? ¿Del cuarto? ¿Del más joven? ¿De quién? Entonces están ellos haciendo una pregunta con categorías humanas, materiales de este mundo. De aquí la respuesta de Jesús: no, están confundidos. ¿Por qué en la vida eterna nadie se casa? ¿Y por qué nadie se casa? Porque no hay no hay espacio para la reproducción. No hay necesidad ya de la reproducción. Ya no tenemos las limitantes de las leyes de la naturaleza. Ahí nosotros vivimos como ángeles de Dios. Y que resucitan los muertos es una verdad. Ahí en el pasaje, en el Éxodo, cuando se habla de que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, está hablando un Dios que es Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, sí hay resurrección de los muertos. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que cada día nosotros también crezcamos en esta fe de que nosotros vamos a resucitar, y vamos a resucitar para estar junto a Dios, y vamos a resucitar, como dice Pablo, para participar de ese reino de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Ya no es un reino
de comidas ni de bebidas, sino de gozo y paz en el Espíritu Santo. Que el Señor nos aumente la fe en la resurrección. Bendiciones. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.